Capítulo 3. Por un momento el marqués se limitó a mirar al recién llegado con asombro. El conde de Matlock era un hombre de edad madura que en su juventud había sido considerado atractivo, sin embargo tenía los ojos demasiado juntos. Ahora no solo parecía acabado por una vida disipada sino que además el odio con que miraba al marqués le daba una expresión muy desagradable. Al entrar sonreía con un aire triunfal que en el primer momento el marqués no pudo comprender. No se puso en pie sino que se limitó a decir: «¿Me permite preguntarle, Matlock, qué hace usted aquí tan temprano?». Advirtió que el conde vestía ropa de montar, sus botas estaban cubiertas de polvo y sostenía en la mano un látigo. Era evidente que había llegado galopando y una rápida mirada a los hombres que le acompañaban confirmó esta idea. Uno de ellos era un individuo de rostro alargado, nariz afilada y cabello rojizo, que parecía un hurón. El otro, para sorpresa de Brum, llevaba el blanco cuello de clérigo bajo su chaqueta de montar. Tenía el cabello gris y un rostro tan delgado y cadavérico que daba la impresión de que se estaba muriendo de hambre. Haciendo caso omiso de Clara, el conde atravesó la habitación para enfrentarse al dueño de la casa. «Estoy aquí, Brum, para informarle de que por fin le tengo donde siempre había querido, a mi merced». El rostro del marqués no se alteró. «No sé de qué habla Matlock. Creo que debería explicar no solo su presencia en mi casa sino también la de las otras dos personas a las que tampoco he invitado». «Permítame presentárselas», replicó el conde con ademán teatral. «Mi abogado, Israel Jacobs, de Lincoln's Inn, y el reverendo Adolphus Jenkins, a quien no creo que conozca ya que la mayor parte de su feligresía está formada por los presos de la prisión de Fleet». Hablaba en tono burlón revelando la satisfacción que experimentaba. El marqués advirtió que Clara había retrocedido hasta quedar pegada a la pared tan lejos del conde como le era posible. Tuvo la impresión de que deseaba huir de allí, lo cual era imposible, debido a que los acompañantes del conde permanecían junto a la puerta y las puerta-ventanas que daban al jardín estaban cerradas. «Aún no entiendo por qué está usted aquí», insistió el marqués. «Permítame explicárselo con claridad», contestó Matlock. «Le acuso Brum de secuestrar y abusar de una menor». El marqués se puso tenso pero no se movió. Tampoco se alteró la expresión de su rostro. «Eso es mentira», intervino Clara. «Él no me secuestró. Yo me escondí en su coche». El conde no volvió la cabeza ni dio señal alguna de haberla oído. Sus ojos estaban fijos en el marqués al mismo tiempo que decía con lentitud y claridad: «Estoy dispuesto, Brum, a dejarle escoger entre enfrentarse a la acusación legal por un crimen que tiene como castigo la deportación, y casarse con mi sobrina pagándome 10.000 libras por el privilegio de hacerlo». Cuando terminó de hablar se produjo un silencio que al marqués le pareció más elocuente que todas las palabras que pudieran haberse dicho. Comprendió con perfecta claridad que Matlock tenía la carta de triunfo en la mano y que no titubearía en utilizarla. No solo el triunfo de sus caballos le habían enfurecido siempre, también en numerosas ocasiones se había visto obligado a denunciarlo al club hípico por infracciones contra las normas que regían las carreras de caballos. En una ocasión había hecho que un caballo suyo fuera descalificado por una falta grave, después de que el conde había ganado aparentemente la carrera. El premio recayó entonces en Brum, cuyo caballo había entrado en segundo lugar. Comprendió entonces que el conde jamás se lo perdonaría. Y ahora cruzó por su mente la idea de que, sin advertirlo, se había puesto a merced de un hombre que era su enemigo declarado y que debía de sentirse feliz al poder vengarse de él. Pero lo más irritante era que había logrado, durante años, escapar a cuantas trampas le habían tendido para casarlo, ya que se le consideraba como el soltero más codiciado del gran mundo. No existía familia aristocrática en toda Inglaterra que no le hubiera recibido de buena gana como pariente político. Pero había decidido, largo tiempo atrás, que no deseaba casarse, ni tenía intención de ser pescado por los ambiciosos padres que pululaban por los salones elegantes. De forma vaga pensaba que algún día tendría que casarse para engendrar un heredero y sabía con exactitud el tipo de mujer que llenaría los requisitos para ser marquesa de Brum. Desde luego, no pensaba unirse a una jovencita ignorante, con la cual se moriría de aburrimiento a las pocas semanas. Había tiempo suficiente para que escogiera.
con su gusto crítico y exigente, la esposa que se amoldase a la perfección a su modo de vida y que haría exactamente lo que exigiera de ella. Pero la idea de enfrentarse a un ultimátum como el que le planteaba el conde era algo que no había pasado por su mente jamás, ni siquiera en la más absurda pesadilla. Rápidamente trató de buscar una salida. Con su actitud normal, distante y tranquila dijo: «Supongo que lo que dice Matlock no es más que una broma de pésimo gusto». «No es ninguna broma, se lo aseguró», contestó el conde con voz aguda. «El señor Jacobs está dispuesto, si se niega usted a casarse, a presentar mi demanda que ya he firmado ante el comisario del condado. Dentro de unas horas será usted arrestado y sometido a juicio más adelante». Se detuvo para observar el efecto de sus palabras antes de continuar. «Por otra parte, el reverendo Jenkins tiene en su poder una licencia especial que obtuve en Londres antes de salir y que le permitirá casarse con mi sobrina en su capilla privada. La decisión es suya, Broom». El marqués contuvo el aliento. Estaba a punto de decir que primero vería al conde y a sus parientes ardiendo en el infierno, cuando Clara lanzó otro grito y avanzó hasta el centro de la habitación. «Si crees que voy a casarme con el marqués en esas condiciones», le espetó furiosa a su tío, «estás muy equivocado. Huí porque trataste de casarme con ese hombre sucio y bestial. Pero he decidido que no quiero casarme con nadie, y no me obligarás a que lo haga». Matlock se volvió para mirarla por primera vez desde su llegada y el marqués notó el odio que había en sus ojos. «¿Desafiándome otra vez? Bien. Estoy dispuesto a concederte que has escogido un amante más presentable que Forstrat, pero te casarás con él. Y nada de histerias conmigo». «No estoy histérica», replicó Clara con vehemencia. «Solo te digo que no me casaré con el marqués ni con ese hombre Sir Mortimer Forstrat. Y un matrimonio no es legal si la novia dice no». Sus ojos relampagueaban y sus palabras casi se atropellaban unas a otras. Sin contestar, el conde levantó la mano y la golpeó con tanta violencia en una mejilla que Clara fue a dar en el suelo. Con tanta rapidez que el marqués casi no podía creer que fuera posible. Matlock pasó el látigo que sostenía en la mano izquierda a la derecha y con todas sus fuerzas azotó el cuerpo de Clara. La golpeó 2 veces antes que Broom se pusiera en pie de un salto gritando: «Basta. ¿Cómo se atreve usted a golpear a una mujer en mi casa?». Empujó a un lado la mesa del desayuno y avanzaba hacia el conde con los puños apretados en actitud amenazadora, cuando Israel Jacobs se interpuso en su camino. Con profundo asombro el marqués vio que tenía una pistola en la mano. «Quédese donde está, milord», le ordenó el abogado. «Un tutor tiene sus derechos, uno de los cuales es castigar a su pupila si ésta lo merece». Al mismo tiempo que su abogado hablaba, el conde miró por encima del hombro antes de propinarle otro latigazo a Clara. «Así es», exclamó. «Y cuando yo acabe con esta renegada, se casará con el mismo diablo si se lo ordeno». Volvió a levantar su látigo y lo hizo caer en la espalda de Clara, que lanzó un grito de dolor. Broom calculó que si se movía con rapidez podría arrancarle la pistola al abogado y que las probabilidades de hacerlo sin recibir un balazo eran de un 50%. Entonces, en el momento que flexionaba los músculos para lanzarse sobre él, descubrió que el clérigo también le apuntaba con una pistola. La sostenía con mano temblorosa e insegura, pero esto no significaba que no fuera mortal su disparo. Con 2 armas apuntándole, no tenía la menor probabilidad de evitar salir herido, sino muerto en aquel encuentro desigual. Por un momento permaneció indeciso. Entonces Clara volvió a gritar por efecto de un nuevo golpe. Sintiendo como si firmara su propia sentencia de muerte, el marqués dijo: «Muy bien, Matlock, usted gana esta escaramuza que reconozco es un ejemplo de chantaje muy bien pensado». El conde se volvió hacia él con expresión satisfecha. «Me alegra que lo reconozca, Broom. Y ahora tal vez podamos concentrarnos en el negocio». El marqués no contestó. Se limitó a cruzar la habitación para detenerse ante la chimenea, preguntándose con desesperación si habría alguna forma de escapar. El abogado y el clérigo bajaron sus armas pero no volvieron a guardarlas. Matlock miró nuevamente a Clara y el marqués tuvo la impresión de que apenas lograba contener los deseos de golpearla otra vez. «Es una lástima», le dijo,
Que tu futuro esposo se haya rendido tan pronto evitando que te dé la paliza que mereces. ¿Cómo te atreviste a huir de mi casa? Esperó un momento como si pensara que ella iba a contestar y después continuó, pero, quién sabe, tal vez este matrimonio me convenga más socialmente que si te hubiera casado con Mortimer Forstrat. Hablaba en un tono despectivo y desagradable que pareció envenenar la atmósfera. De pronto el marqués comprendió a quién se refería. Él no tenía ningún tipo de relación con Sir Mortimer Forstrat, aún más. Era un hombre al que jamás habría querido como amigo porque sabía que se trataba de alguien rechazado en todos los clubes a los que él pertenecía. No podía recordar la razón precisa de esta actitud, pero tenía la convicción de que Forstrat no era un marido deseable para Clara. Cuando Matlock terminó de hablar se acercó al marqués y se quedó a poca distancia de él. Los dos se miraron conteniendo su furia como dos boxeadores en el cuadrilátero. Con una sonrisa insidiosa en los delgados labios, el conde dijo: necesito que primero me haga el cheque Broom. La ceremonia tendrá lugar inmediatamente después. Entretanto Clara se había levantado del suelo con visible esfuerzo. Estaba muy pálida a excepción de una de sus mejillas enrojecida por el impacto de la mano de su tío. Los latigazos que le había dado en la espalda le dolían horriblemente, pero su único pensamiento era que debía salir, llegar a la caballeriza y lanzarse al galope lejos de allí, antes de que alguien pudiera detenerla. Por un instante recordó que el dinero y las joyas que había llevado consigo estaban arriba, pero en aquel momento no tenían ninguna importancia. Debía escapar antes de verse obligada a casarse con el marqués, porque sabía que su tío no hablaba por hablar. La noche anterior había escapado de su casa porque sabía que nada que pudiera decir, ninguna súplica, ninguna petición de misericordia la salvaría y su tío la obligaría a casarse con Sir Mortimer Forstrat. Quería el dinero que le iban a pagar por ella, así como librarse de su presencia, y le había dicho que la golpearía hasta dejarla inconsciente si seguía oponiéndose a sus planes. Nunca se le ocurrió que, al refugiarse en el carruaje del marqués, su tío no solo la descubriría, sino que además aprovecharía la situación como un medio para obtener el dinero que necesitaba con tanta desesperación y, al mismo tiempo, vengarse de su odiado enemigo. Lentamente, paso a paso y con la esperanza de que nadie lo notara, se deslizó hacia la salida. Pero justo cuando llegaba a ella, Israel Jacob retrocedió varios pasos para interponerse en su camino. No había necesidad de que dijera nada. Clara se limitó a quedarse junto a la puerta y suspirando supo que había sido derrotada. Desde el otro lado de la habitación el marqués dijo: discutamos esto con sensatez Matlock. Le daré el dinero, pero como bien sabe, no secuestré a su sobrina ni existe razón alguna para que me case con ella. Estuvo bien cuidada anoche por mi ama de llaves, que es una mujer muy respetable. Ningún magistrado consideraría compañía adecuada una sirvienta a sueldo para una joven inocente que pasó la noche con el noble marqués de Broom. Y como si quisiera provocar aún más al marqués, Matlock añadió: ya tuvo su diversión Broom, ahora debe pagar por ella. Solo usando toda su fuerza de voluntad, Broom se contuvo de arrojar al conde al suelo de una bofetada. Le ofrezco 15.000 libras, dijo en voz baja. Usted es un hombre muy rico, Broom, replicó el conde lanzando una carcajada, y será muy ventajoso para mí decir que estamos emparentados. De aquí en adelante espero disfrutar de algo más que dinero. Lo que decía era muy cierto y el marqués comprendió que sacaría el mayor provecho posible de una relación familiar entre ellos. Resultaba irritante que además exigiera como recompensa una cifra astronómica, como si temiera que estaba abusando de la situación y en cualquier momento el marqués perdería los estribos. Matlock se apresuró a añadir: ¿qué le parece si abreviamos el asunto? Como imagino que no tendrá un talonario de cheques en el comedor, le propongo que vayamos a su estudio, si es allí donde están. El hecho de recibir órdenes del conde en su propia casa era un terrible insulto para Broom, pero volvió a controlarse. Cruzó la habitación y abrió la puerta. Clara estaba de pie junto a ella. La miró esperando que le precediera, moviéndose con lentitud a causa del dolor de la espalda.
La joven salió de la estancia. El marqués la siguió y detrás de él marcharon Matlock y sus secuaces, visiblemente satisfechos por el éxito logrado. Como desconocía el camino, Clara esperó a que el marqués se colocara a su lado para encabezar el recorrido hasta su estudio. Al llegar a la puerta un lacayo la abrió de inmediato. Entraron en la habitación, amplia y cómoda, en cuyas paredes colgaban cuadros de caballos, debidos al famoso pintor Stubbs. Los sillones eran de cuero y sobre el amplio escritorio había un tintero de oro macizo y un secante grabado con el escudo de los Brum. Cuando el marqués se dirigía hacia su sillón de madera tallada y alto respaldo, Clara se preguntó una vez más si no tendría oportunidad de escapar. Pero con su tío y sus dos secuaces tras ella, decidió que era imposible. Notando que las piernas se negaban a sostenerla, se dejó caer sobre la alfombra que había junto a la chimenea y extendió las manos hacia el fuego. Entonces advirtió que la sangre de las heridas producidas por los latigazos comenzaba a mancharle el vestido. El marqués levantó la vista y también se percató de ello. Apretó los labios con fuerza y abrió un cajón de la mesa. Cuando comenzaba a extender el cheque observó que el conde había visto en un rincón una mesa con varias botellas y vasos. Sin pedir permiso se acercó a ella y sirvió tanto para él como para sus acompañantes una buena cantidad de brandy. Jacobs y el reverendo tomaron con visible ansiedad los vasos que les ofreció. Después Matlock levantó el suyo y le habló al marqués. «Permítame beber a su salud, milord», deseándole felicidades. Brum ni siquiera levantó la vista y el conde agregó en tono burlón. «Pronto se dará cuenta de que Clara es difícil de manejar y muy testaruda. Por lo tanto, considero adecuado que mi regalo de boda sea el látigo que uso para obligarla a obedecer. Va a necesitarlo». Fue al escritorio y arrojó sobre este el látigo que aún llevaba en la mano. El marqués ignoró el acto como el comentario. Se limitó a firmar el cheque. Luego se puso de pie y lo dejó sobre la mesa. Matlock se apresuró a apoderarse de él, lo examinó con todo cuidado para verificar que no había sido engañado y dijo: «Está bien, ahora tal vez quiera mostrarnos el camino hacia su capilla, supongo que como hombre temeroso de Dios la tendrá en servicio». Brum miró a Clara, quien al oír las palabras de su tío había vuelto el rostro hacia ellos. Comprendiendo lo que se esperaba de ella se puso lentamente en pie. A pesar de que estaba aún más pálida que antes, avanzó hacia la puerta con dignidad pasando junto a su tío con la cabeza alta. Solo cuando el marqués le abrió para que pasara se le ocurrió una idea. En cuanto salió al pasillo, giró con rapidez. Cerró la puerta e hizo girar la llave que había en la cerradura. Entonces levantándose las faldas echó a correr hacia el vestíbulo y la puerta principal. Como había supuesto, los 3 caballos en que habían llegado su tío y los 2 hombres que le acompañaban estaban afuera custodiados por los palafreneros del marqués. Bajó a la carrera la escalinata y literalmente saltó a la silla del caballo más cercano. Ni siquiera pensó en montarlo de lado sino que lo hizo a horcajadas sobre él y tomando las riendas partió antes que los palafreneros se dieran cuenta de lo que sucedía. Al advertirlo se limitaron a seguirla asombrados con la mirada, mientras ella se alejaba de la casa en dirección al puente que cruzaba el lago. No había avanzado mucho cuando se percató de que el caballo que montaba estaba muy cansado después de lo que debió haber sido un viaje agotador desde Londres. Como seguramente su tío temía que se hubiera ido de Brum antes que él llegara, habría viajado a una velocidad que agotó al caballo. Clara no tenía fusta ni espuelas y, aunque hundía los talones con fuerza en los flancos del animal, descubrió, aún antes de haber terminado de recorrer la avenida de entrada, que no podía lograr que avanzara más que a un trote corto. Miró hacia atrás cuando llegaba a las grandes puertas de hierro forjado y vio a lo lejos 2 caballos que la seguían. No era difícil adivinar que su tío había obligado al marqués a tirar del llamador, o que tal vez lo había hecho él mismo. Un sirviente había acudido para abrir de inmediato la puerta que ella había cerrado con llave. Tras puesta ya la verja el camino corría a derecha e izquierda. Sospechando que el primero llevaba a Londres giró hacia la izquierda. Por allí se transformaba pronto en un angosto sendero bordeando el alto muro de ladrillos que en aquel punto rodeaba la propiedad del marqués. Continuó cabalgando y haciendo todo lo posible por apresurar a su caballo mas sin lograrlo.
Entonces, como sentía miedo de los hombres que la seguían, cuando vio una puerta abierta por la cual se entraba en un prado con una pequeña arboleda en el centro, cabalgó hacia ella. Esperaba poder ocultarse allí. Pero al llegar a los primeros árboles volvió la mirada y observó que un jinete se acercaba ya por el camino que ella acababa de dejar. Con el corazón oprimido vio que era su tío. Seguramente su otro perseguidor había girado hacia la derecha. Matlock hostigaba con la fusta a su montura de modo que galopaba a mucha mayor velocidad que Clara. Como los árboles eran bajos y sus ramas estaban desnudas en aquella época del año, en el momento que se disponía a entrar en el bosquecillo, Clara sospechó que su tío la había visto. Percatándose de que su esfuerzo por escapar era inútil, consideró que sería más digno dar la vuelta y cabalgar hacia él. El conde tenía el rostro enrojecido a causa del esfuerzo y cuando se encontró con ella en el centro del prado gritó enfurecido: «Maldita sea, ¿qué demonios pretendes? Escapar de ti», contestó Clara con un último destello de valor antes de que la invadiera la desesperación al comprender la inutilidad de su esfuerzo. «¿Vas a volver conmigo ahora mismo?», gritó el conde. «Y si Brum ha escapado por tu culpa, te golpearé hasta hacerte desear no haber nacido. He deseado eso muchas veces desde que estoy contigo». Matlock hizo girar al caballo hacia la puerta del prado y como no podía hacer otra cosa, Clara le siguió. Una vez en el camino, cuando cabalgaban uno al lado del otro, el conde dijo: «Si no fueras tan testaruda entenderías el gran favor que te hago al casarte con Brum. Tu posición social será la de la más alta aristocracia. Estaré casada con un hombre que me odiará por ser sobrina tuya». En lugar de enfadarse, Matlock se echó a reír. «Al fin le he vencido», exclamó en tono de profunda satisfacción. Clara permaneció en silencio y él continuó diciendo: «Me ha humillado y menospreciado, ha sido una espina para mí en estos últimos 5 años. Ahora soy yo el ganador y el noble marqués de Brum tendrá que morder el polvo». «Ya tienes el dinero que querías», dijo Clara. «Déjame ir, tío Lionel. Di que no has podido encontrarme ni tienes idea de a dónde he ido. Yo desapareceré y no me volverás a ver jamás. No pienso discutir contigo. Te casarás con Brum y darás gracias por ello de rodillas. Ningún tutor podría haber hecho más por una pupila que ha sido solo un dolor de cabeza para él». «Tú no haces esto por mí», replicó Clara. «Siempre odiaste a papá porque estabas celoso de él, y por eso me odias a mí también. Si doy gracias a Dios será porque ya no tendré que vivir contigo». El conde lanzó una risilla de complacencia que no era nada agradable oír. «Así que aún te quedan humos, ¿eh? Creí que te los había quitado a golpes. Es una pena que no te hayas casado con Mortimer Forstrad, porque él no te habría pasado ninguna tontería». Clara no contestó, se limitó a mirar la casa que se erguía frente a ellos y no dudó que su tío tenía razón en cuanto a que su vida con el marqués sería infinitamente preferible a la que hubiera llevado como esposa de Sir Mortimer Forstrad. De pronto se sintió muy débil, no solo por haber perdido la batalla contra su tío, sino también porque la espalda le dolía de forma insoportable a causa de los latigazos. Se adelantó para no oír más las risas y burlas del conde. Temiendo que en cualquier momento iba a desplomarse, trató de pensar solo en mantenerse sobre la silla hasta llegar a la casa. No supo cómo, mas lo consiguió. Cuando tocó el suelo y observó que aún tenía que subir la escalinata, tuvo la sensación de que una densa y oscura niebla se alzaba para engullirla. Al recobrar el sentido, Clara se encontró sentada en un banco de madera tallada en la capilla privada de Brum. Alguien sostenía un pañuelo mojado en agua de colonia sobre su frente, y un vaso de brandy cerca de sus labios. Ella trató de apartarlo, pero entonces oyó que el marqués decía con tono seco e impersonal: «Bébalo, hará que se sienta mejor». Como era más fácil obedecer que discutir, Clara tomó un trago y sintió que el líquido bajaba ardiente por su garganta. La oscuridad que aún la acechaba se esfumaba poco a poco y notó por la forma en que el marqués apretaba el vaso contra sus labios que deseaba que bebiese de nuevo. Así lo hizo y su aturdimiento acabó por disiparse, permitiéndole darse cuenta de dónde estaba y lo que había sucedido. «Ahora ya está bien», dijo una voz y al mismo tiempo retiraron el pañuelo de su frente. Al levantar la vista, vio que el marqués estaba de pie junto a ella. Resultaba difícil leer la expresión de sus ojos,
pero sospechó, por lo apretados que tenía los labios y la tensión de su mandíbula, que estaba furioso. Ojalá no fuese con ella. ¿Quiere un poco más?, preguntó, y aunque su tono seguía siendo impersonal tuvo la impresión de que había compasión en ella. Negó con la cabeza. No, no gracias. En ese caso sigamos con la ceremonia, dijo su tío con voz áspera. Clara volvió la cabeza. Vio que el conde estaba sentado en otro banco y el párroco que había traído consigo se hallaba de pie en los escalones del altar con un libro de oraciones en la mano. Con sus botas de montar polvorientas y el blanco cuello, única señal de su ministerio, resultaba incongruente como oficiante. Sin embargo, Clara estaba segura de que su tío habría comprobado que estaba debidamente ordenado y el servicio matrimonial que iba a realizar, así como la licencia especial que había conseguido, eran legales y no podrían ser causa de que la unión se anulase en modo alguno. En aquel momento comprendió que había fracasado y no había escapatoria posible. Aunque una boda en tales circunstancias constituía una farsa y una burla contra el sacramento del matrimonio, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. El marqués, sin mirarla, había dado unos cuantos pasos y esperaba que Clara se colocara junto a él. De forma instintiva, sin un pensamiento consciente, miró hacia el otro lado de la capilla y vio que en la puerta, tanto para evitar que ella saliera como para impedir que alguien entrara, estaba Israel Jacobs. Tenía los ojos fijos en ella y Clara sintió como si él también se burlara de su impotencia. Su tío se le acercó y extendió una mano hacia ella, pero cuando Clara no soportaba que la rozara siquiera, se apoyó en el banco que tenía delante y se puso de pie. Al hacerlo notó que la tela del vestido se había pegado a las heridas de su espalda y tuvo que hacer no poco esfuerzo para reprimir un grito de dolor. Con gesto de dignidad, sabiendo que lo único que le quedaba era su orgullo, levantó una mano y se arregló un poco el desordenado cabello. Después, sin mirar siquiera a su tío, recorrió la pequeña distancia que debía recorrer para colocarse al lado del marqués. Este no la miró. El clérigo inició el servicio leyendo con lentitud, y a veces con voz inaudible, del libro que tenía en la mano. Yo, Ivo Maximilian, te tomo Clara María, como esposa. Al oír al marqués repetir las palabras con absoluta calma y en tono inexpresivo, Clara pensó que debía de estar soñando. Luego, también como un sueño, oyó su propia voz. Yo, Clara María, te tomo a ti, Ivo. Cuando pronunciaba estas palabras, comprendió que no solo había perdido su libertad, sino también la posibilidad de realizar sus ilusiones. Aunque había jurado no casarse nunca, en algún rincón de su mente subsistía la esperanza de encontrar un día al hombre diferente a todos los que había conocido hasta entonces. Pero esto llegó a parecerle imposible porque odiaba a su tío primero, y después al monstruo que le había presentado como futuro esposo. Entonces, aterrada, había pensado que todos los hombres eran como bestias y la perseguían y de las cuales tenía que escapar. La crueldad de su tío, el odio que sentía por él, y el horror que la invadió al conocer a Sis Mortimer, se habían combinado para hacer que decidiera no llegar a ser nunca propiedad de un hombre. Se mantendría libre, a menos que por algún milagro que consideraba improbable, llegara a su vida un hombre en quien pudiera confiar y digno de que le amase. Ahora, cuando menos lo esperaba, cuando creía que había logrado huir para ser independiente, se veía encadenada al marqués para el resto de su existencia. Lo que Dios une, no lo separe el hombre. Cuando el oficiante pronunció estas palabras, a Clara le pareció escuchar la trompeta del juicio final. Y se dijo entonces que de algún modo, fuera como fuese, debía escapar del marqués.